Facultad de Medicina, Departamento de Embriología. Este video está realizado por el doctor Medicina Norberto López Serna. En este video vamos a analizar el proceso de implantación del embrión. Para poder entender este proceso debemos de recordar otros conocimientos que hay que integrarlos a este proceso. Recuerden ustedes que hablamos del ciclo menstrual en otros videos y hacíamos énfasis en el ciclo ovárico y en el ciclo endometrial o uterino, las dos fases de ambos. Analizábamos cómo en el ciclo ovárico, en la fase folicular, se madura un folículo, por lo tanto un ovocito, y se están secretando estrógenos que preparan al endometrio para crecer. La parte que es la capa esponjosa y compacta, que es la capa funcional, se vuelven a regenerar. En la segunda parte del ciclo de 28 días, el día 14 ocurre la ovulación y ese día se espera que sea fecundado el ovocito. Si esto ocurre a los 7 días aproximadamente, el cuerpo amarillo está en su máximo crecimiento. Hay una gran cantidad de progesterona que se formó, se sintetizó gracias a las concentraciones elevadas de hormona luteinizante, como lo vemos aquí. La progesterona va a inducir al endometrio que se regeneró a que sea secretor y se prepare para que ocurra la anidación de ese nuevo ser. También recordando que el proceso de fertilización ocurrió en la ampolla de la trompa y luego va recorriendo el conceptus, va recorriendo la trompa en diferentes fases. Vemos aquí en la etapa de pronúcleos, que aquí estamos hablando del óvulo u ovocito maduro, una fase de anfinixis, cómo va recorriendo la trompa, un, un cigoto y después las primeras divisiones de segmentación. De 2 células pasa a 4 células, a 8 células empieza a formarse la mórula. Antes de que llegue al útero, ese concepto ya está empezando a pasar a la siguiente etapa, que es el blastocisto. Para eso hay que recordar el útero. Recuerden ustedes que es un órgano en forma de pera, aunque su cavidad es virtual y tiene dos paredes, una pared anterior y una pared posterior. Pero vamos a quitar el perimetrio para poder entender también parte del miometrio y una parte del endometrio para ver la cavidad. Aquí ven ustedes la cavidad uterina, se ve el amarillo dibujé el endometrio, en rojo el miometrio y hacia afuera el perimetrio. También las trompas de falopio, cómo se conectan en el útero y pueden ver ustedes la parte intramural de la trompa que atraviesa la pared uterina. En la primera fase del ciclo menstrual, este conducto de la trompa, la parte intramural, está más estrecho, pero a partir de la ovulación y durante las primeras fases de la segunda fase secretora, la progesterona que se produce relaja el músculo liso en la trompa de tal manera que el conducto de la trompa se hace más amplio para que pueda pasar el concepto, es que ya está más grande, está llegando, empezando más bien a ser un blastocisto, todavía le falta y entonces por eso al relajarse el músculo tiene la oportunidad de pasar el conceptus y no quedarse atorado ahí. Al llegar al útero va a comenzar la implantación. Se requieren tres condiciones para que ocurra este proceso en forma adecuada. Un endometrio que esté receptivo, que esté preparado para recibir ese nuevo ser, un embrión normal en fase de blastocisto y una comunicación molecular entre ambos que sea adecuada para que ocurra correctamente la implantación y no se desprenda el embrión. Vamos a ir por partes y vamos a ver las primeras condiciones que son las receptivas. Acuérdense ustedes que el endometrio y la fase secretora típica a los 6 o 7 días después de la ovulación está en su máxima secreción y sabemos porque las glándulas están tortuosas, están llenas de líquido y ese líquido pues son nutrientes para el futuro embrión. Aquí pueden ver cómo las glándulas se abren hacia la cavidad uterina, aunque aquí no sé contenido porque ustedes recuerden que cuando se procesa la pieza pues se pierde el material, pero eso está lleno de nutrientes. Entonces, es las condiciones ideales de ese endometrio. Y decíamos, alcanzan 6 o 7 días después de la ovulación debido al aumento de la LH y esto estimula la formación del cuerpo amarillo, que hay una gran cantidad de progesterona y esta progesterona es la responsable que estén preparadas las glándulas y secretando en su máxima expresión. Entonces es lo ideal. ¿Cuál es el otro actor importante en este proceso? Pues el conceptus.
En ese momento Conceptus debe estar ya en fase de blastocisto, ya no debe de haber zona pelúcida y se rompe la zona pelúcida en el trayecto, se rompe al ir creciendo el Conceptus y pasar en etapa de blastocisto. Aquí vemos nosotros la región interna que es el embrioblasto y, o macizo celular interno y trofoblasto o macizo celular externo. Acuérdense ustedes que las células trofoblásticas es una pared que limita a toda esta estructura. Es así como debe estar preparado el Conceptus a los 7 días y poder iniciar la implantación. Ven ustedes cómo la naturaleza es muy exacta y prepara tanto el endometrio para que en el momento exacto en que ya deben de pasar 7 días, pueda implantarse. Aquí también recordamos que se necesita una comunicación entre las células del concepto, es aquí del trofoblasto, y el epitelio del endometrio. Acuérdense ustedes que cuando decimos conceptos es todo. Este concepto es un blastocisto que tiene embrioblasto y trofoblasto. El trofoblasto es el que tiene receptores, tiene moléculas que tienen que comunicarse y unirse a la capa compacta para que pueda comenzar la implantación. Hay tres fases que mencionan los autores. Una de ellas es la aposición. ¿Qué quiere decir esto? Que el conceptus, el blastocisto en este caso, tiene que acomodarse hacia la región en la que él se va a implantar. Se tiene que implantar por el trofoblasto del polo embrionario. Este es el embrión, entonces este es el polo embrionario, perdón, y el polo abembrionario es donde no hay embrión, es el trofoblasto de esta región. Por lo tanto, se sabe que el trofoblasto, aunque son las mismas células, no actúa igual en todas partes, ya que en esta región produce más moléculas que van a organizarse y poder implantar. Una vez que se acomode el concepto en la posición, va a hacer contacto con el endometrio y aquí se hace una expresión de citoquinas a partir del endometrio. El endometrio expresa moléculas, sus células, que son citoquinas a las cuales se van a adherir las moléculas del trofoblasto para poder implantarse. Entonces, ese es el momento de la adhesión ahí del concepto. Ya dijimos es la posición la primera fase, la segunda fase es la adhesión y finalmente va a ser el, el trofoblasto va a invadir la fase invasiva del trofoblasto. Para esto el útero, sus células, el endometrio, tiene integrinas. La capa compacta tiene integrinas y hay diferentes integrinas. Aquí nada más les pongo tres que son beta 1, 3 y 4, pero se sabe que hay más. De hecho, son las más importantes que se requieren para que ustedes entiendan este proceso. Ya cuando empieza esta expresión, el trofoblasto va a comenzar a invadir al endometrio. Aquí también en ese momento que invade, el mismo endometrio va a expresar otras citoquinas como el factor inhibidor de la leucemia. Ese factor inhibidor de la leucemia es importante para proteger al embrión. Ahorita vamos a mencionar por qué. Entonces la etapa invasiva comienza cuando ya se hizo contacto con el endometrio y se reconocieron sus moléculas y vamos a ver ahorita cómo va a invadir el concepto al endometrio. Aquí lo vamos a ver en un esquema. Vean el trofoblasto, aquí está el embrioblasto. Este es un segmento del endometrio, la capa compacta, la capa esponjosa con sus glándulas, sus arteriolas, sus vénulas, tejido conectivo. Y acá se ve un poco del miometrio. En ese momento, les decía, hace contacto el, el conceptus y la expresión de moléculas permite que las células de la capa compacta se desprendan, se rompen los puentes intercelulares y se sueltan, quedando la membrana basal de esa capa compacta. Por eso también produce ciertas enzimas proteolíticas, el trofoblasto, para destruir la membrana basal y poder penetrar hacia la capa esponjosa. Aquí vemos cómo mientras se va introduciendo el trofoblasto comienza su diferenciación. El trofoblasto se diferencia en dos tipos de células, unas células internas, como pueden ver ustedes, que tienen límites bien definidos. Esas células pueden multiplicarse activamente por mitosis y de hecho ellas son las responsables de que crezca el sincitio. El sincitio no puede
multiplicarse por mitosis, ya que tiene funciones muy importantes para, para otros procesos. Por lo tanto, cuando se requiere que ese sincito continúe creciendo, las células del citotrofoblasto pierden sus límites y se integran y ya son parte del sincitio. Aquí vemos las dos capas, citotrofoblasto y el sincitotrofoblasto. El sincitio se caracteriza porque no hay límites celulares, es un gran citoplasma que tiene una gran cantidad de núcleos y ese sincitio tiene varias características. Son células que tienen una capacidad invasiva, son células que pueden sintetizar hormonas, como la gonotrofina córnica humana, ahorita vamos a hablar de ella, también puede sintetizar estrógenos, progesterona y otras sustancias. Es muy importante el sincitio trofoblasto. Vemos aquí, como les decía, produce las enzimas líticas y entre las hormonas que produce una de ellas, la gonotrofina coriónica humana. Esa gonotrofina es importante porque en el momento que se está destruyendo todo el tejido, se va por las vénulas y va a todo el organismo materno y va a funcionar en diferentes formas, más bien va a estimular a diferentes tejidos. Aquí les puse en la flecha hacia dónde se va. Aquí disculpen el error que aquí de la gonotrofina. Y esa gonotrofina también estimula el crecimiento del cuerpo amarillo, ya que sustituye la función de la LH. Acuérdense ustedes que cuando hay un ciclo menstrual donde no hay embarazo, el cuerpo amarillo a los 7 días empieza a degenerar. Como aquí ya lo hay, entonces el que protege al cuerpo amarillo para que siga creciendo es el sincitio, gracias a la gonotrofina que lo estimula a que siga creciendo. Si no tuviera esa función, esa hormona, entonces se desprendería la capa funcional y se perdería el embrión. Recuerden ustedes que es una de las funciones de la progesterona, mantener en su lugar a la capa funcional. Bien, otras funciones también importantes es que al embrión masculino estimula a sus células de Leydig para la producción de testosterona. Y hay más funciones de la gonotrofina. De hecho, estos son conceptos básicos. Ya más adelante, cuando vean endocrinología o fisiología, van a ver otras funciones. Vemos aquí cómo continúa la invasión, se destruye el tejido y en el momento que se destruye, empieza a formarse espacios que son lagunas trofoblásticas. Los vasos sanguíneos maternos se rompen, entonces fluye la sangre materna a estos espacios, a estas lagunas, que es el futuro espacio intervelloso cuando ya va a haber vellosidades de la placenta. Aquí, en el momento que está destruyendo, el contenido de las glándulas, ¿se acuerdan ustedes? Mucina, glucógeno, electrolitos, todos son componentes nutritivos, se mezclan con las células que se destruyen de la pared de los vasos y el tejido conectivo. Hay unas de las lagunas señaladas. Y estos nutrientes de las glándulas con el tejido destruido forman una un- una sustancia muy nutritiva que conocemos como embriótrofo. Ese embriótrofo va a ser como una sustancia así muy fina que va a penetrar por difusión hacia el conceptus para que el embrión que se está desarrollando tenga nutrientes, ya que la placenta todavía no se ha formado completamente. De hecho, desde el momento en que empieza a invadir el endometrio, cuando se empieza a implantar, empieza a formarse la placenta, aunque aquí todavía no la vemos, pero es el inicio de la formación de ella. Bien, entonces el embriótrofo va a nutrir, por lo tanto, este embrión para que pueda subsistir mientras la placenta ya está funcionando. Aquí también pueden ver cómo esta capa de trofoblasto que es doble, que es cito por dentro y sin cito por fuera, está formando vellosidades. Aquí nada más les dibujé unas cuantas vellosidades que están invadiendo, pero de hecho en todo el concepto esta es una esfera. En todo, y te van a ver una fotografía, a todo alrededor hay vellosidades que al principio se llaman vellosidades trofoblásticas, ya que el citotrofoblasto va a ser el centro de esa vellosidad rodeado de sincito trofoblasto. También le llamamos vellosidades primarias. Y aquí vemos, si vemos un acercamiento, aquí en el dibujo lo dibujé como que está abierto y acá están cerradas las vellosidades y ven el centro es citotrofoblasto y por fuera sin sitio. Si lo cortamos transversalmente se vería así.
el citotrofolasto hacia adentro y hacia afuera el sincitio. Estas son las primeras vellosidades que aparecen, vellosidades trofoblásticas o vellosidades primarias. Al continuar invadiendo el endometrio, empieza a formarse el epiblasto, acuérdense ustedes, y luego después el hipoblasto y pasa a ser un embrión plano bilaminar. Y finalmente, cuando ya se anidó completamente, el orificio por donde penetró el conceptus es sellado nuevamente por endometrio de la capa compacta, vuelve a crecer. Al principio, fíjense ustedes que por donde penetra el embrión queda un pequeño orificio que, que se forma ahí un coágulo, porque recuerden que ustedes recuerden, perdón, que aquí ese es un tejido vivo. En el momento que se destruye hay un pequeño sangrado y entonces aquí se coagula la sangre y sella por lo pronto el orificio. Y ya cuando ya está completamente implantado, el endometrio vuelve a crecer encima porque la sangre degenera. Entonces, después de la sangre se va degradando un coágulo de fibrina y finalmente desaparece. Entonces ya vemos aquí dónde se implantó el embrión, la región del endometrio donde se implantó lo que llamamos decidua basal y lo que lo está protegiendo es la decidua capsular. Más adelante les hablaré de las deciduas. Vemos también aquí ya implantado y les decía esa es la formación de deciduas, el lugar donde se implanta es decidua basal, la decidua capsular es la que la está protegiendo y el resto del endometrio se llama decidua parietal. Ya no le decimos endometrio. Ahorita vamos a ver que el endometrio cambia durante la implantación. Cambia porque aumenta la vascularización y ocurren otros procesos en el interior, en sus células. Esa es la formación de las deciduas. Estamos hablando de algo anatómico. Ya más adelante vamos a ver aquí, por ejemplo, una reacción decidual. ¿Qué es una reacción decidual? Es la respuesta del endometrio a la invasión de ese nuevo ser y va a responder. Por eso ya después de que responde, ese endometrio le llamamos decidua. Les decía, es la decidua basal y de hecho en toda la decidua, en todo el endometrio, aumenta la vascularización, ya que hay un nuevo ser que necesita muchos nutrientes, pero la vascularización es mayor en la decidua basal. Aquí vemos la decidua capsular y la decidua parietal, ya se las había comentado. ¿Qué está sucediendo también durante la reacción decidual? Y se tiene que proteger a ese nuevo ser, a ese embrión, porque ese embrión no estaba ahí. El aparato inmunológico lo puede desconocer y lo puede destruir. Por eso la naturaleza es muy exacta. Y en el momento en que empezó la invasión, llegaron leucocitos hacia esa región, leucocitos maternos, que producen sustancias que se llaman interleucinas. Pongo interleucina 12 y también interleucina 10. Hay varios tipos, pero por lo pronto vamos a decirles nada más interleucinas porque es más complejo esas sustancias. Ellas van a proteger al embrión. Cuando se producen, entonces el aparato inmunológico ya no desconoce a ese nuevo ser. Aquí lo que les decía hace un rato, aquí esta es la vesícula donde está el embrión. Este es un embrión de sexta semana, como lo vimos en otro video. Aquí lo estamos viendo a través de la membrana amniótica. Y todo esto son vellosidades coriales. Pero aquí en este momento ya son coriales. Si ustedes se fijan en toda la vesícula es una esfera. Y en su interior está el líquido amniótico, está el embrión, y luego está la membrana amniótica y todas las vellosidades. Acuérdense ustedes que las vellosidades del polo abembrionario se van a aplanar porque se va a convertir en lo que es el corion, el corion liso y que a él se va a unir el amnios para formar la membrana amniocoriónica que corresponde a la bolsa amniótica. Es el corion frondoso. Estas son vellosidades que van a ser parte de la placenta y que participa, estas vellosidades son por parte del embrión o feto. Esas vellosidades, la placenta, como lo vamos a ver en el siguiente video, se compone de tejido materno, que es la decidua basal, y de vellosidades coriales, que es el tejido embrionario fetal. Ya más adelante en la placenta veremos que esas vellosidades primarias van a pasar a secundarias y terciarias, etc. Entonces aquí vemos cómo ocurrió la implantación, qué procesos ocurrieron, la importancia de que el aparato inmunológico lo proteja y la importancia de entender en el tiempo esta implantación. Por eso les puse al principio la, el tiempo, la línea del tiempo en el ciclo menstrual.
Sitios anormales de implantación. ¿Cuáles son los normales? Los sitios normales son en el tercio superior del útero y en la pared anterior y posterior. La cavidad uterina nada más tiene dos paredes, aunque sea una estructura eh, parecida a un cilindro, por dentro nada más hay dos paredes. Entonces, el sitio normal es el tercio superior del útero. Aquí lo puse en este dibujo y siempre lo dibujamos así en los libros porque no hay otra manera de poderlo dibujar, pero no hay pared lateral, es pared posterior o anterior. Es más frecuente en la posterior. También hay sitios anormales, por ejemplo, hay sitios anormales intrauterinos. Cuando el embrión se retarda en implantarse, puede ir rodando por todo el útero y llegar muy cercano al orificio cervical interno, donde está el conducto cervical. Esto es muy preocupante porque entonces cuando se forme la placenta va a tener un lugar que no es muy firme, ya que puede crecer en esta pared y continuar en esta otra, y aquí está un coágulo. Entonces, esa inserción ahí va a ser una inserción que no va a ser muy firme. Entonces, esto va a llevar a formarse una placenta previa que puede tener muchos problemas durante el embarazo. Si no está muy firme, va a tener desprendimientos. A veces son pequeños desprendimientos que tal vez no causen problemas, pero si esos desprendimientos son mayores y hay sangrados frecuentes, pues ya el ginecobstetra, necesita ver cómo se le puede ayudar a la paciente para que no se pierda ese nuevo ser. Entonces, esta implantación baja es anormal y puede llevar a una placenta previa. Todas las placentas previas, cuando ocurre una implantación así, debe de ocurrir el nacimiento a través de una cesárea. No se puede llevar a cabo por un parto normal porque habría muchos problemas para el feto y para la mama. Otro de las implantaciones anormales son extrauterinas, que por ejemplo el embarazo tubario. El embarazo tubario, por alguna razón, el concepto se queda ahí cercano a donde fue fecundado el ovocito y no avanza porque el conducto de la trompa es muy estrecho y ahí va creciendo. Hay patologías que alteran a la trompa de falopio. La inflamación de la trompa de falopio frecuentemente la lleva a que haya bridas por ahí y entonces disminuye la luz e interfiera con el paso del conceptus. Por eso se queda aquí y aquí va a crecer hasta cierto tiempo nada más. Ese tipo de embarazos tubarios son los más frecuentes de los embarazos ectópicos, pero el embrión no pasa más allá de las 6 semanas, porque al ir creciendo se rompe la trompa. Y si eso no se detecta a tiempo, entonces puede llevar a una urgencia quirúrgica y que puede correr riesgo la mamá. Aquí vemos que tempranamente esta implantación puede originar los síntomas en las primeras 6 semanas. Ese es el sitio más frecuente que los comentaba. Hay otros sitios menos frecuentes, más raros, como son la implantación ovárica. Ahí también el embrión crece demasiado y puede destruir al ovario. La otra es la implantación abdominal o en el fondo de saco de Douglas. El fondo de saco de Douglas es un espacio que está por detrás de la vagina y del útero en la parte pélvica. Entonces, por ahí está el intestino. Ese embarazo abdominal eh, es raro que llegue a término. Sin embargo, sí ha habido situaciones en las que llega a término, entonces tiene que hacer una cirugía para poder extraer al niño y tratar de corregir lo que haya causado un daño, porque recuerden ustedes que el trofoblasto es invasivo, puede invadir al peritoneo, puede invadir a la vejiga que está por ahí, puede invadir a la aorta, que sería lo más grave, o al intestino. Lo más que puede invadir es al intestino. Y si ocurre eso, pues cuando nace el bebé hay que quitar ciertas áreas que estén afectadas, ya que el trofoblasto no se puede desprender de esas regiones. Se tienen que hacer reparaciones. Aunque es extremadamente raro también el embarazo abdominal, cuando ocurre, pues sí puede llegar a término, pero es raro. Muchas gracias.